habló primero a mi corazón, ¿no es cierto? Creo que funciona de esa manera y tiene que primero tratar con nosotros y hablarnos para que podamos trasladarlo. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a pedirle al Señor que tome control de esta palabra. Señor y Dios, te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana ocupe, Señor, el lugar central en esta palabra, Señor. Y que más allá de las palabras, Señor, más allá de cómo lo diga, tu presencia, Señor, habite en medio nuestro y pueda, Señor, marcar nuestro corazón a fuego, Señor. Marcar nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre Celestial, abrí nuestro corazón, abrí nuestro entendimiento, Señor, para poder ministrar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Esta palabra le puse como título, Los perfectos hijos de Dios. ¿Cuántos sabían que somos perfectos para papá? Que Él nos ve como perfectos. Y está basada en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48. La última parte de este versículo dice, sé pues vos, ahora lo vamos a leer completo, pero dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! ¡Qué tremendo desafío! Muchos van a decir, es alta la vara para mí, es muy alta. Yo, Señor, vengo, te alabo, vengo a tu iglesia, estoy entre los hermanos, pero ya hablar de perfección me parece que se te fue un poquitito la mano. No tengo los años de creyente para semejante pedido, pero eso es lo que dice el Señor. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así que el desafío está, pero veamos algunos puntos que el Señor nos dejó instituido aquí en la Biblia, en su palabra, para que podamos cumplir esta misión imposible. Amén. Te invito a que leamos a partir del capítulo 38 del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38, dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, Jesús, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? ¿No hacen también estos mismos los que están allá afuera, los que no me conocen? Versículo 47. Y saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te animás a leer este último versículo conmigo? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y algo terrible, tremendo para nosotros, es conocer que el Señor Jesús, cuando caminó por esta tierra, sabía y conocía muy bien los preceptos, las leyes, el modo de moverse, y que los fariseos en ese momento instruían a la gente a cumplir. Pero Él vino y dejó una vara mucho más alta, mucho más alta. Y a esa vara a veces le hemos puesto un título que son los principios del reino de Dios. Él vino a instituir su reino en la tierra. Y esos principios
que podemos encontrar aquí justamente en el libro, en el capítulo 5, algunos de ellos en el capítulo 5, nos dejan muchas enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas son las que pusimos como nombre principios. No son para cumplir en el cielo, ni tampoco para aquellas personas que caminan flotando en el aire y que ustedes dicen, wow, qué unción que tiene este tipo, qué unción que tiene esta mujer. No, no. Esos principios de reino son para vos y son para mí. Son para los que estamos con los pies bien puestos en la tierra y todos los días nos levantamos y vamos al baño y nos lavamos los dientes y tomamos un mate y vamos a trabajar o un café. Son para vos y para mí. Amén. Decirle al que tenés al lado tuyo, son para vos también y son para mí. Esos principios de reino son los que dejó Jesús instaurados. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor te lleva a hacer cosas fuera de lo normal. Y ahí es cuando entramos a analizar estos principios de reino. Fuera de lo estrictamente que te pide la sociedad. O sea, cómo tenés que conducirte, qué tenés que opinar, qué no tenés que decir. Ese perfecto amor te lleva a poner en práctica estos principios de reino. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Yo creo que eso a más de uno nos cuesta, y mucho. No estoy hablando de quizás una agresión física, pero podría ser también. ¿Por qué no? Pero el Señor dice, cuando te den una bofetada, poné la otra mejilla. Y vos decís, ¿pero por qué? Y lo dijo en un momento que decía, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, te la hacen, devolvela. Y el Señor vino y tiró en tierra todo eso. Y dijo, si te ponen una cachetada, poné la otra mejilla. Porque le vas a ascuas de fuego vas a amontonar sobre sus cabezas. O sea, esa persona va a entender que sos un hijo de Dios y que caminás en los principios de reino. Amén. Y no digo que sea fácil. Muchas veces cuando hay una agresión de cualquier tipo, física, verbal, uno lo que primero tiende es a devolverla. Te paraste en un semáforo, vino uno, te pasó de largo y te insultó porque no te hiciste a un lado. Y uno dice, te dan ganas de bajar la ventanilla y no bendecirlo. O sea, ¿me explico? El Señor te dice, poné la otra mejilla. Pará, bajá, porque ese es el perfecto amor que echa fuera el temor. Otro de sus principios es, si te obligan a llevar una carga, llévala 2. Decirle, vamos, te acompaño. Y esto se aplica perfectamente al ámbito laboral. ¿Cuántas veces decimos, no, si a mí no me pagan esto, yo no lo voy a hacer? Y hermano, no estoy diciendo que te dejes maltratar, que te dejes manipular, pero la palabra de Dios dice bien clarito, si te obligan a llevar una carga, 1 milla, llévala 2. Y vos me vas a decir, muchos de los que están acá van a decir, no, pero el sindicato me dice que yo tengo que... Sí, el sindicato te dice eso, pero Dios te dice que si te obligan a llevar una carga, por amor a esa persona, llévala 2. Y hacele ver a tu hermano, y hacele ver a esa persona que tenés un Dios de amor. Amén. Amén. Al que te pida, dale. Otro principio de reino. ¿Cuántos escucharon hablar de la siembra y la cosecha? ¿Cuántos? Ese es un terrible principio de reino. ¿Cuántos nos cuesta dar? Y no estoy hablando de dar en la iglesia, o dar para la iglesia, o dar para alguna actividad, o dar... Te estoy hablando de a veces dar en el lugar que vos decís esto, no sé, no me siento con ganas de dar. El Señor no puso una institución en donde tenés que dar. Dice, al que te pide, dale. Al que te pida, dale. Sembrá. Porque el que con regocijo siembra, el que siembra con regocijo cosechará. Amén, abundantemente. El Señor te pide otro principio de reino. Poner las cosas en orden en nuestras vidas nos hará caminar hacia esa perfección que nos pide Dios. Primero, ¿qué dice la palabra del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos de nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo sencillo. Paso A, paso B. No podemos pretender vivir estos principios de reino si no ponemos esto en primer lugar en nuestras vidas. Y hablo en todos los aspectos de nuestras vidas. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Amarás primero al Señor tu Dios. Y eso va a hacer que puedas amar a tu prójimo. Hoy vivimos una terrible contradicción a esto. ¿Por qué? Porque en la sociedad encontramos que hay mucha violencia y muchas veces actos de violencia que no tienen razón de ser. Y decir, ¿cómo puede ser? Pero déjame decirte que muchas veces no se aplica ni siquiera el amarse a uno mismo, ni hablar de amar a Dios. Pero esa violencia a veces que está en la sociedad es producto de no amarnos, no querernos como templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían que somos templo del Espíritu Santo? Sos templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si no aprendimos a amarnos a nosotros mismos, menos vamos a poder amar a nuestro prójimo. Si no nos cuidamos para que nuestra salud esté plena, si estamos pendientes del mejor tatuaje que nos podemos hacer, del mejor aro que nos podemos colgar en la nariz, o lo que sea que dañe o que maltrate a tu cuerpo de alguna manera, primero eso es cuidarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos para amar al Señor. Amén. No estoy hablando de una cuestión de moda o no estoy hablando de una cuestión física solamente. Todo lo que tenga que ver, amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Amén. Decía que tenés al lado primero, aprendé a amarte para amar a tu prójimo. Aprendé a cuidar el templo. Barrelo, perfumalo, cuidalo. Amén. No estoy hablando de egocentrismo. No estoy hablando de que yo primero y lo demás que se la arregle, o yo primero y después todo lo demás. No. Estoy hablando de que a veces justamente el Señor me llamaba a la reflexión en entender o tratar de encontrar el porqué a veces tanta violencia, en actos de violencia que no tienen razón. No tienen razón. Pero sin embargo ocurren y ocurren al lado nuestro. Esas personas quizás todavía no entendieron, primero que no aman al Señor nuestro Dios y segundo que no se aman a sí mismos, por ende no van a poder amar a su prójimo. Nuestra tarea, nuestro desafío grande es a enseñarles a amar a Dios y enseñarles a amarse para amar al prójimo. Amén. Y esto tiene parte que ver con invasión del amor de Cristo. Ese amor transforma todo, transforma el entorno de una persona, transforma su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de pensar, y de esa manera el amor hacia su prójimo. Miren, les voy a contar una anécdota. Tuve que aprender a amar hasta una plantita esta semana. Mi esposa se va a reír un rato. Tengo una vecina en la vereda de enfrente de mi departamento que ella muy amablemente puso unas plantitas ahí a compartir, ¿no es cierto? En el mismo palier compartimos los dos. Y hace un par de semanas atrás yo la vi a la plantita muy abultada, muy crecida, ya como que estaba expandiéndose para la pared. Y como jardinero que no soy, se me ocurrió agarrar una tijera y hacerle una linda poda a la planta. Saqué una bolsa de consorcio así de la plantita. Pero honestamente lo hice en una actitud de poner un poco de orden, no porque la planta me molestaba o se la iba a revolear al medio de la calle, simplemente para hermosearla. Bueno, ¿saben qué? La plantita se entró a arruinar mal. Se puso amarilla. Y agarra a la vecina y me dice, ¿a vos te molesta la plantita? Y se me puso a llorar la vecina. Y el Señor me habló muy sutilmente. Y me dijo, yo también te tengo que enseñar a amar a esa planta.
Y si hay algo que yo nunca supe de jardinería, ni de florista, ni mucho menos, se lo puedo asegurar, mi esposa está de testigo. Pero el Señor me dijo, esa es creación mía también, así que vamos, compone. Y tuve que pedirle perdón a la vecina, disculpas, hacerle notar que no fue una mala intención, pero comprarle otra plantita de vuelta, para que esa vecina no sufriera un... Y también con eso va de la mano amar a mi prójimo, o a mí mismo, amén. Quizás, si yo me pongo a analizarlo desde mi punto de vista, nunca lo hice con mala intención, nunca lo hice para ofenderla, pero sí se interpretó mal. Y a veces el Señor tiene la vara tan alta puesta en nosotros, que aún te dice, no importa si no estuvo tu intención, pero si dañaste a tu prójimo, andá, pedile perdón, recomponé esa relación. Amén. Te lo cuento como una experiencia personal, pero puede pasar en cualquier ámbito de nuestras vidas. A veces no entendemos por qué esas batallas campales entre vecinos, y quizás un día empezó porque alguno cortó una plantita que no tenía que cortarla. ¿Se entiende? El Señor te pide, amarás a tu prójimo como a mí mismo, como a ti mismo, perdón. Primero me vas a amar a mí, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que te invito, hermano, a que no restrinjas ese amor. No hay un parámetro para ese amor. Cuando le buscamos a Él, lo demás se añade solo. A veces sin querer, sin que lo pidamos, sin que entendamos la dimensión, pero simplemente el buscar el reino de Dios y su justicia trae todo lo demás por añadidura. ¿Y a qué voy con esto? Si el Señor te llama a poner esos principios de reino en acción, no te preocupes por cómo va a repercutir en otros, por cómo vas a hacer para llegar a tal cosa. Vos preocupate por cumplir los principios de reino, que todo lo demás viene por añadidura. Y yo sé que muchas veces uno está metido, encajonado en su situación, en su problema, en su necesidad, en que no llegamos a fin de mes y me pide principios de reino. ¿De qué reino me está hablando si yo la jubilación que cobro no me alcanza? Si yo el sueldo que tengo todavía no lo puedo llegar a hacer estirar. Hermano, vuelvo a decirte lo mismo. Y con autoridad de Dios te digo, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido en tu vida. Lo demás se te añade solo. No lo vas a buscar vos. No lo vas a entender de dónde vino, pero va a venir. Porque si el Señor lo dejó instaurado aquí en su palabra, es real. Esto es vida. Esto no es un libro con linda tapa y lindas hojas. Esto es vida. Y su palabra tiene poder. Amén. ¿Cuántos se animan a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás se añada solo? Y cuando hablo de lo demás, hablo de todo. Hablo de tu situación económica, hablo de tu situación de salud, hablo de tu situación en tu familia. Quizás ese matrimonio que está a punto de destruirse, que está ahí, pendiente de un hilo. Déjame decirte, busca primeramente el reino de Dios y lo demás se añade. Esa esposa, ese esposo que no ve la hora de que te vayas, te va a volver a amar, te va a volver a necesitar, va a querer estar a tu lado, porque buscaste primeramente el reino de Dios. Amén. Y el segundo punto de esta palabra dice caminar con el Espíritu Santo. Tenemos la necesidad de detectar cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando y cuando no lo dejamos a obrar. Tenemos que entender como hijos de Dios que esto tiene que ser una alarma, un peligro, danger. Ahí tiene que haber una luz roja encendida en nosotros. Esta semana escuchaba un predicador muy conocido que decía, y esto es una herejía terrible, pero lo da a modo de ejemplo, y decía, si el Espíritu Santo mañana, pasado, dejara de estar entre medio nuestro, quizás habría muchos creyentes que ni siquiera lo notarían. Seguirían su vida tranquilos, como si nada hubiera pasado. No notarían que el Espíritu Santo de Dios no está en medio nuestro. Y hablo de vuelta, digo, esto es un ejemplo, el Espíritu Santo vino para quedarse hasta que el Señor venga a buscarnos. No se va a ir ni hoy ni mañana, pero lo estoy dando a modo de ejemplo. A veces esa falta de sintonía fina con el Espíritu Santo nos puede ser de tropiezo. Amén. Tenemos que tener esa fineza de detectar cuando el Espíritu Santo no está caminando con nosotros, cuando el Espíritu Santo
está tratando con nuestra vida y no lo dejamos obrar. El Espíritu Santo es quien nos alerta del pecado, nos capacita con el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23. ¿Cuántos conocen ese versículo terrible? O sea, es el que te va a poner dominio propio. Cuando tu jefe te diga, eso yo lo esperaba ayer, no hoy. Y vos ayer tuviste que tu hijo enfermo, corriste como un desgraciado, y llegaste como pudiste. Te va a dar dominio propio. Te va a dar dominio propio cuando te esmeraste y le cocinaste a tu esposo el mejor plato y llegó y te dijo, ¿esto hay para comer hoy? Ahora te hago otra cosa. Dominio propio, no demonio propio, dominio propio. ¿Se entiende? Esa es la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Para que nos soportemos y crezcamos en Él. Él que va a poner paz en medio del caos. Cuando todo el mundo esté pata para arriba, corriendo, lamentándose. Él es el que te va a poner paz en medio de la tormenta. Una paz que no sabes de dónde viene ni por qué viene. Y ahora, sin tono de broma, pero muchas veces en la muerte de un familiar querido, en la pérdida de un familiar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es porque la puso el Espíritu Santo en vos. No hiciste nada para obtener esa paz. Él es el que te da ese consuelo, esa paz, que es esa paz en medio de la tormenta, de la tempestad. Es esa misma paz que puso el Señor Jesús cuando los discípulos desesperados los levantaron porque se ahogaban, se hundían todo. Y Él pudo calmar la tormenta. Esa misma paz en la que pone el Espíritu Santo sobre vos, sobre mí, en medio de esas situaciones. Es el que te va a poner gozo cuando todo te salga mal. Todo te salga mal. Es el que te va a poner gozo. Vamos a decir, sí, está muy linda, las palabras poéticas que vos decís están bárbaras, pero vos sabés que no me pasa. Bueno, si no te pasa, déjame decirte que quizás no estás en sintonía fina con el Espíritu Santo, porque Él va a ponerte gozo, porque es uno de sus frutos dentro de cada uno de nosotros que le creímos. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y déjame decirte otra cosa, muchos quizás lo han puesto al Espíritu Santo en un grado menor que el Padre, que el Hijo, porque dijeron, bueno, sí, el Espíritu Santo está, pero bueno, sí, qué sé yo, la palabra de Dios dice que está y bueno, vamos a creer. No, el Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo vino cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Él fue quien se quedó para consolarnos, para alentarnos, para darnos poder. Amén. Y el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad porque está abajo. Es Dios también. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y tiene ese mismo grado de interés en vos y en mí. Ese mismo grado de importancia. El problema es cuando nosotros no lo dejamos obrar. Y ahí viene la cuestión. Muchas veces no entendemos o no podemos interpretar su poder, o no podemos interpretar cómo puede ser que Él me traiga gozo cuando yo estoy viviendo esta desesperación en mi vida. Pero es porque no podemos dejarlo obrar en nosotros. El Espíritu Santo va a obrar en medio de esa desesperación, pero déjame decirte que si no hay una apertura de nuestro corazón para que Él obre, no va a oponerse. Eso es el libre albedrío. Él no va a pasar por encima tuyo, pero sí está ahí. Él no se fue. Nos transforma de gusanos a mariposa. ¿Cuántos escucharon alguna vez la historia de cómo se convierte una mariposa? ¿Sabían cómo es? ¿Qué es la mariposa antes de ser mariposa? Gusano. Según mi esposa, una oruga. Me decía que el gusano no es una oruga. Pero bueno, al fin es lo mismo.
¿Y el gusano qué hace? Se arrastra y se hace en el medio del barro. Y se arrastra y se arrastra. Durante toda su vida se arrastra. Y un día sufre una transformación, una metamorfosis. Entra en un capullo, se construye un capullo y de la noche a la mañana, un día, se transforma en una mariposa que tiene alas. No se malinterprete, mariposa el animalito, ¿está? ¿Se entiende? O sea, a lo que voy puntualmente es que esa misma transformación, antes en el mundo te arrastrabas en el barro todo el día, pero mediante la obra redentora de Cristo un día tuviste alas para volar. Esto también es sufrir una metamorfosis, una transformación. Fuimos rescatados de muerte a vida. Pero déjame decirte que no hiciste nada para esto. Para sufrir esta transformación no hiciste nada. Solamente creer para obtener esta transformación. Eso se llama gracia. No decir de nada, no. Gracia de Dios. Eso es gracia. Es el regalo precioso que Dios nos dio. Su gracia, su amor, su misericordia. Que de la noche a la mañana, de ser un gusano que te arrastraste en el barro toda tu vida, pudiste tener alas y volar. Amén. Pero ojo, acá hay una cuestión. Si el cambio, si esa metamorfosis, si esa transformación la produce el Espíritu Santo de Dios, tu entorno lo va a reconocer. Tu familia lo va a ver. Tus hijos lo van a sentir. Tu esposa lo va a notar. Pero si esa transformación la estás simulando, déjame decirte que en la calle se dice caretearla. La vas a caretear, pero no va a tener ningún resultado. Y los que te conocían de antes van a decir, ¿pero y qué cambió? Nada más que va a la iglesia los domingos a la mañana. Pues puedes decir lo mismo, hacer lo mismo, mentís igual. Si podés sacar una tajadita de más, seguís sacando la tajadita de más. Pero si la obra completa en vos y en mí la lleva adelante el Espíritu Santo, esa metamorfosis, esa transformación de gusano a mariposa es real. Es real. Y lo van a notar todos los que estén alrededor tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Querés que los que estén alrededor tuyo realmente entiendan que tenés un Dios de poder? ¿Un Dios de milagro? ¿Un Dios de transformación? Déjate tratar por el Espíritu Santo. Déjate llevar a esas alturas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Descubriremos habilidades que antes no teníamos. Utilizaremos métodos que antes no se hubieran cruzado por nuestra cabeza. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. El Espíritu Santo es genuino y es real. Y déjame decirte que no se limita a repetir, a copiar métodos y cuestiones de fulano o lo que le dio una vez a alguien. El Señor Jesús un día escupió en el piso, salivó, hizo barro, juntó, le pasó los ojos de un ciego y ese ciego salió viendo. Ahora de eso no podemos hacer la religión del salivato y el barro sobre los ojos. Fue algo que el Señor hizo en ese momento, instauró. Muchos hemos tenido el grave error de copiar, de querer llevar, y lo digo con el mayor de los respetos, pero hermano, entendeme que no es, el Espíritu Santo de Dios es genuino. Y Él va a poner en vos ese sentir, va a poner en vos esa directiva precisa, que no va a ser necesario que estés mirando a ver quién es el último profeta de turno y qué hizo. A ver cómo lo hizo. ¿Tiró el saco, lo revolvió desde acá o lo revolvió más de acá? ¿Se entiende? Él es genuino y va a poner en vos la obra redentora de verdad. Va a poner en vos un poder que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, a lo que quiero ir con esto es que todo ese tipo de cuestiones son espontáneas de la obra del Espíritu Santo. No hablo de seres extraterrestres ni nada por el estilo, estoy hablando de nosotros, de vos, de mí. Ese poder está intacto en nosotros. Él te va a dar fuerzas en medio de la tormenta, te va a dar fuerzas cuando puedas llevar a otro a cuesta y vos no vas a saber de dónde sacaste esas fuerzas, porque toda tu vida fuiste un débil.
toda tu vida miraste para adentro, toda tu vida te importó lo tuyo nada más. Y el de al lado, y bueno, que se la arregle, pero Él te va a poner fuerzas nuevas para que puedas subirte al hombro a otro y llevarlo. Y esas habilidades, y esa fortaleza, y esa paz, y ese gozo, y ese soportarse, ese dominio propio, no viene porque hiciste un cursito rápido de Espíritu Santo. Viene porque Él actúa en vos y en mí. Amén. Él actúa en vos y en mí. Y déjame decirte que si a veces en la rutina de venir a la iglesia, de sentarte en el mismo banco siempre, de cantar los mismos coros siempre, te llevó a ser dependiente de una liturgia nada más, déjame decirte que el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es poder para aquellos que le creen, es dinamita. ¿Sabían eso? Y si obra en vos, si obra en mí, puedes transformar todo lo que está a tu alrededor. Todo lo que está a tu alrededor puede ser transformado. Como dije antes, descubrirás habilidades que no tenías antes y que no sabés de dónde vinieron. Él te dará fuerzas que necesites para tener que llevar a otro a cuestas, en la angustia, en la desesperación, cuando tu vida fuiste un débil toda la vida. Te vas a parar delante del mismo infierno, a desafiar las obras del diablo y sus demonios con autoridad de Dios, y vas a ver la obra del poder de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, dice que el Señor Jesús envió a 70 de sus discípulos y le dijo, vayan, y le dio muy directivas precisas. Dijo, vayan, hagan esto, esto y esto. A, B y C. Nada más. Hasta le llegó a decir, si lo invitan a comer y vamos a hacer una fiesta, díganle que no, sigan con lo suyo. Fue muy preciso el Señor en lo que le dijo. Pero algo que me impacta en el versículo 17, dice que los discípulos vinieron y le contaron a Jesús, Jesús, los demonios se nos sujetaban. No entendíamos nada. Orábamos como todos los días, ¿viste Jesús? Como cuando vos nos enseñaste. Y orábamos y los demonios salían huyendo. ¡Wow! ¿Qué pasó, Jesús? Y el Señor le dice, yo vi el diablo descender del cielo como un rayo. El Señor le dijo, sí. ¿De qué se asombran? Yo los vi. Y el Espíritu Santo hoy te dice, yo te equipé con el mismo poder. Te vas a parar delante del mismo infierno y vas a poder reprender las obras del diablo. Y Él te va a equipar con un poder sobrenatural. Y no estoy hablando de que, bueno, de ahora en adelante te va a salir fuego por los ojos y nada del otro mundo. Pero es ese poder que viene de su gloria, de su misma presencia. Amén. Y es llevado adelante por sus hijos. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar esa gloria, ese poder? Amén. Eso es caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te capacita para cambiar la atmósfera, para cambiar ese lugar que todos los días es lo mismo, que todos los días es escucharle el mismo problema, la misma discusión. Él es el que te va a poner las armas para que esa atmósfera alrededor tuyo cambie. Y vos me decís, ¿pero qué? ¿Yo voy a llegar y todo el mundo se va a callar? Mirá, no sé, cuando caminaban los discípulos, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro no estaba mandándole sombra a todo el mundo. Caminaba y los enfermos en su sombra iban sanándose. Entonces déjame decirte que la atmósfera en el lugar donde vos estés, y te estoy hablando de tu trabajo, te estoy hablando de tu universidad, escuela, familia, aún en la iglesia, cuando alabes y adores a Dios, la atmósfera va a cambiar. Amén. Porque el Espíritu Santo está obrando en vos y en mí. Cuando el Señor Jesús envía a los 70, como le dije, le dio indicaciones muy precisas. Y ellos obedecieron. Ahora, cuando volvieron, como dije antes, no podían creer lo que habían pasado. Pero ¿y por qué pasó esto? Porque nosotros no tomamos dimensión muchas veces del poder de Dios obrando en nosotros, o a través nuestro, mejor dicho. Y el mejor ejemplo es
ver esta historia en la Biblia. Muchas veces no entendemos que el Espíritu Santo pueda estar haciendo esto. Y vos decís, no, acá hay algo raro. Y te queda mirando así para los costados como diciendo, alguien está haciendo que este no estaba paralítico de verdad. No, este vino con la silla de rueda, pero no, es el poder del Espíritu Santo obrando en vos y obrando en mí. Y muchas veces no lo entendemos porque no está en la dimensión humana nuestra, sino que está en una dimensión sobrenatural. Pero déjame decirte que a nosotros nos toca creer. Como dijo el hermano Roberto, se te case, creer o reventar. Yo prefiero creer. Roberto, ¿creer o reventar? Yo prefiero creer. ¿Para qué vamos a reventar? Así que créele a Dios. Y si Él te dice que te va a usar, te va a usar. Y si Él dice que te puso poder para dominar las obras del diablo, para destruir las obras del diablo, es porque lo hizo. Lo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Él te equipó con ese poder. La ley instauró una medida con la cual medir la moral humana y hacer ver cuán lejos estábamos de ser perfectos. Como dije antes, este mensaje se llama Los perfectos hijos de Dios. Y quizás es con la doble intención de hacerte ver que no tenemos nada de perfectos, pero en Él somos perfectos. Nada de lo que está en nosotros es perfecto, pero el Señor nos capacitó y nos equipó con su Espíritu Santo para poder alcanzar esa perfección. Cuando vino Cristo y caminó entre nosotros, la vara que puso fue aún más alta, más grande, con un estándar muchísimo más alto que lo que había instaurado la ley. Un estándar más alto para la raza humana. Era imposible cumplir ese estándar. Imposible. ¿Sabes qué? El Señor decía, la ley decía, si fornicaron, tiene que ser apedreado. Si hay fornicarios, van a ser juzgados por el pueblo y van a ser apedreados. El Señor dice, si tus ojos, si en tus pensamientos miraste a la mujer ajena, ya estás adulterando. Decir, wow. O sea que ya el hecho de mirar y de que tu mente maquine cosas, ya es pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a decirte. No para hacerte sentir más gusano todavía, sino para decirte, depende de mí. Depende de mi Espíritu Santo. Yo soy el que te equipo. Yo soy el que pongo en vos el querer como el hacer, mi buena voluntad. Él es a la estatura de Cristo, Él es quien te hace un varón y una mujer perfecta o perfecto. Esa es la manera de llegar a ser perfectos hijos de Dios. No con nuestro esfuerzo o con nuestras virtudes o con nuestras habilidades, porque solo en Él se encuentran las fuerzas de victoria. Que dependamos del Espíritu Santo de Dios será como esa mariposa que no entiende qué pasó de ayer a hoy, pero sí sabe que hoy puede volar. Que ayer se arrastraba en el barro, que ayer estuvo en un capullo, pero hoy puede volar, hoy tiene alas y puede volar. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice, y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Sí, Él te envía como cordero en medio de lobos, dice su palabra. Sí, te envía como cordero en medio de lobos. Pero no se olvidó de equiparte con las armas del Espíritu, para que esos lobos huyan, porque Él se glorifica en tu debilidad, en mi debilidad, y te hace una hija y un hijo perfecto. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Puedes ponerte en pie? Decirle que tenés al lado, Él se glorifica en tu debilidad. ¿Querés dejar de ser gusano y pasar a ser esa mariposa? Entendamos que la obra de Jesús fue completa en la cruz del Calvario. Él no dejó nada al azar. No dejó nada librado a cómo se la puedan arreglar. Fíjense en cómo pueden hacer con esto.
El estándar de Él fue alto, pero fue alto porque su Espíritu Santo habita en medio nuestro y nos equipa. Nada de lo que acabo de mencionar es posible llevar adelante si no entendemos que el Espíritu Santo de Dios tiene que obrar en nosotros. Esos principios de reino que hablamos al principio de la palabra, de la prédica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te dan una bofetada, ponela otra. Si te obligan a llevar una milla, una carga, llévala 2. Al que te pida, dale. Esos principios de reino solamente los vas a poder llevar adelante cuando el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios tenga lugar en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a